Esta estatua está colocada con un pedestal y verán que hay una cierta belleza estilada. Tomo prestadas algunas palabras de la conferencia, ahora que nos disponemos a hacer un homenaje a Don Miguel de Unamuno. Yo pienso hacerlo de una manera muy sencilla, incluso acudiendo a algo que puede pareceros menor, algo que puede, no sé, suponer que no tiene relevancia. Y es que en el paisaje que don Miguel fue descubriendo en nuestra tierra y que nosotros conocemos bien, ese paisaje que en Mondera son encinas, pero que en otros lugares de Salamanca es de otra manera, hay un paisaje que se tiene que tomar en consideración y que me parece fundamental, que es el paisaje que forman las palabras. Es algo que en apariencia es menor frente a muchos otros méritos que tiene don Miguel. Es algo menor, pero algo que no carece sin duda de interés. ¿Y por qué? Estamos acostumbrados a entender que como se habla en el campo, es algo que merece la pena criticar. Los estudiantes salmantinos se burlaban de los campesinos precisamente por su manera de expresarse. Miguel de Unamuno, que llega aquí con una formación determinada y con un conocimiento de la lengua adquirida en un lugar donde se hablaba español, pero además a través de sus lecturas, se sintió absolutamente sorprendido por nuestra forma de expresarnos, pero no actuó intentando burlarse de nosotros. Al contrario, él señalaba que precisamente en el campo salmantino había metido las raíces de su lengua, que había adquirido una nueva savia y que huía precisamente de esa representación urbana y académica de una lengua que solo puede estar naturalmente sembrada en el pueblo. Unamuno aprendió aquí muchísimas cosas que condicionaron su manera de expresarse y lo explicó clarísimamente. Lo entendemos porque en toda su correspondencia hay una enorme cantidad de alusiones a la lengua, pero a la lengua tal y como se utiliza en Salamanca y en su entorno. Y esto lo explica en una serie, por ejemplo, de cuartillas, 200 cuartillas que se conservan en la Casa Museo de Miguel de Unamuno, que Antonio Llorente las estudió cuidadosamente, que dan cuenta precisamente de toda una serie de peculiaridades lingüísticas. Pero estas peculiaridades le sirven para explicar precisamente lo lingüístico. Un día se encuentra en el tren, y me veo obligado a leerlo para citarlo de una manera explícita, al subir hace unos días al tren en un pueblo de Salamanca, varios reclutas, oí que les decía una mujer del pueblo: luego, cuidado con los yanqueses, con los yanquis. Unamuno comenta: es natural que donde se dice francés, portugués, inglés, holandés, danés, se diga también yanqués, y termina por ponerlo como modelo. ¿Como modelo de qué? De la analogía. Un profesor salmantino que lo que encuentra en el pueblo no lo utiliza para burlarse de la gente del pueblo, sino para explicar a través de él uno de los procedimientos lingüísticos más interesantes que explican precisamente el cambio de las palabras. Analogía que en este caso es capaz de encontrarla también en el verbo. Y así, comentando una nota del gran gramático colombiano Rufino José Cuervo, escribe: en la misma Salamanca forman casi todos, dice Cuervo, la tercera persona de plural de pretéritos perfectos irregulares de indicativo, añadiendo una n a la tercera persona del singular, diciendo esto los que venimos siendo de por aquí de hace unos cuantos años lo hemos oído claramente. Hubon, estuvon, supon, dijon, trajon o trujon, vinon y quison. Y Unamuno contesta a estas palabras de Cuervo así: ¿en la misma Salamanca? ¿En la misma? Pues claro. Pues que se creía Cuervo que aquí en Salamanca es la universidad la que enseña a hablar al pueblo. Afortunadamente no es así. Y termina refiriéndose a otros términos extraídos del campo que precisamente nos caracterizan.
os dais cuenta con qué cuidado, con qué amistad hacia los hablantes salmantinos, fundamentalmente los del campo, actúa poniendo ejemplos que a otra persona le llevarían sencillamente a reírse de ellos, de nosotros. Y con ese mismo respeto explica qué es la etimología popular. Yo me acuerdo que de niño yo decía la colaca en vez de la cloaca, como decía la almohada, es decir, la almohada, perdón, pero esa colaca Unamuno lo ve con los buenísimos ojos de quien entiende que esa colaca es por donde se cuela, que es la etimología popular que hace que cuando un hablante intenta hablar, lo que hace es dar una interpretación a la palabra que está utilizando. Y esto lo utiliza precisamente para mostrar cómo hay una ley de tipo del cambio lingüístico que él encuentra documentada en el campo. Y con la escritura ocurre exactamente lo mismo. Fijaos que nosotros tenemos para murciélago una enorme cantidad de variedades de pronunciación, como lo tenemos también, por ejemplo, para enjambre. No os las leo, pero todas estas variantes, que pueden ser murciélago, murciégano, murciélago, todas estas variantes las utiliza para explicar precisamente que la escritura es la que ha ido vertebrando precisamente una especie, una norma, pero que es normal que haya una variación enorme en la pronunciación campesina. Y esto, Salamanca, le lleva a dar cuenta de una serie de etimologías de palabras que a nosotros nos pueden parecer unas palabras raras. Por ejemplo, picuruta, picorota. Este tipo de ota, cualquier persona puede creer que es un sufijo. Y él, como filólogo, lo que actúa es diciendo que en realidad hay un altus que tiene que dar oto en el castellano y en el leonés, y que ese picuruta, picorota que está tan alto, lo que tiene que ver es precisamente con la etimología. Hay, claro, es verdad, en Unamuno un conocimiento de la realidad. Pensaos en esas 200 cuartillas que están en la casa de Miguel de Unamuno dando cuenta de una enorme cantidad de palabras que ha oído aquí. Pensad en que fue informante de don Ramón Menéndez Vidal cuando intentó establecer fronteras fonéticas en toda esta zona. Pues bien, él nos cuenta que hay una palabra en nuestros pueblos, que es el serano, que tiene que ver con una misma palabra en francés, en portugués y en otras lenguas, reivindicando precisamente el uso de lo que es popular. Incluso Unamuno llega a adentrarse por nuestras calles para proponer una serie de palabras que tienen un significado y se enfrenta con oboambre, loboambre u oboambre, y da una etimología que yo creo que no es atendible, pero que está explicando precisamente ese interés por nuestra manera de hablar. Unamuno es a este respecto una persona, yo diría, entrañable, entrañable con nuestra lengua, entrañable con nosotros, una persona que está capacitada para proponernos que seamos capaces de disfrutar de nuestra forma de expresarnos. Unamuno, para ello, lo que hace es dar visibilidad a nuestro dialecto y explica que no se trata lo que nosotros tenemos en nuestra modalidad de los restos de un festín del que nos hayamos apoderado los salmantinos. No son restos de un festín, no somos desheredados de una lengua cuyo termómetro de calidad la coloca no en el uso urbano, sino precisamente en esa fortaleza que se mantiene por lo que conserva nuestro campo de nuestra manera de hablar. Unamuno llega a esta parte de España, este reino de León, castellanizado casi completamente, para encontrar ahí el fondo de nuestro pasado y para entender precisamente que ese pasado nos afecta positivamente, tanto como para que en el diccionario de la Academia, y es por culpa de don Miguel, entra la palabra acusique, y de eso he hablado recientemente en Salamanca, acusique, que solo lo entendemos los salmantinos, los zamoranos y poca gente más, porque lo que se dice normalmente es acusica, pero un filólogo holandés
viendo que en Abel Sánchez se utilizaba la palabra cusica, escribió a la academia diciendo, ¿cómo no está en el diccionario? Entró en el diccionario, pero luego los académicos se dieron cuenta que ninguno utilizaba acusique, sino que lo que utilizaba era acusica. Y hubo que ir cambiando precisamente esto. Pero os dais cuenta que ese prestigio de Miguel de Unamuno hace que nosotros hayamos tenido una visibilidad que yo ahora en este momento acabo de darme cuenta de que la he heredado inconscientemente, por ejemplo, en una palabra como es la palabra desdolido. Copiando un texto de don Miguel de Unamuno, me salió en el ordenador esa palabra subrayada. Yo dije, bueno, estuve cambiando, fui al diccionario de la academia y desdolido no está. Yo puedo decir que este color es muy desdolido y muchos de los que estáis aquí, sobre todo de determinada edad, no todos, me lo vais a entender perfectamente. Pues este desdolido lo utiliza Carmen Martín Gaite, Miguel de Unamuno y una serie de salmantinos, pero nadie más. ¿Os dais cuenta de que don Miguel lo que ha hecho es precisamente un juego con las palabras en el que no tiene ninguna duda en dar a quienes estamos en un lugar donde somos felices por compartir el español con muchísimas personas de muchísimos lugares y donde no nos proponemos nunca esquinarnos por ver quién tiene más o menos razón, tenemos unos usos que yo creo que no nos debe llevar a ir a la UNESCO a pedir que pertenezcan al patrimonio universal, pero son unos usos que nos acercan precisamente a un pasado, que nos hacen ver que tenemos una manera de expresarnos igual que otros y que hacen que yo, en muchos casos, todavía utilice al hablar con gente palabras como lígrimo, como cogüelmo, como mezucón, como azufrador, que ahora los jóvenes no podéis utilizarlo, o espelde. Son palabras todas salmantinas que están utilizadas por Miguel de Unamuno. Yo creo que Miguel de Unamuno y Hugo, un bilbaíno que vino a convivir con nosotros, supo explicarnos que teníamos motivos para no sentirnos cohibidos por nuestras peculiaridades. Es uno para mí de los muchos motivos por los que no deberíamos olvidar la figura de nuestro rector por antonomasia. Me parece que es una buena idea sencillamente homenajear a quienes tantos se han preocupado por nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención.